nosotros lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera, el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. En San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Hermanos y hermanas, la gente, la generación de Cristo, una generación de gente mala, dice nuestro Señor Jesucristo, porque piden señales del cielo y signos de lo alto para poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Hoy el tema va a ser bien interesante, hermanos y hermanas. Esos momentos donde los cristianos piden evidencia, piden pruebas, hermanos y hermanas, piden señales, piden signos, piden milagros para poder creer. ¿Sabes? Los parámetros que hemos aprendido en la fe desde pequeños, hermanos y hermanas, en la religión, en la vida espiritual, en las cosas de Dios, los milagros de Cristo, está marcada por parámetros, hermanos y hermanas, donde para nosotros los cristianos primero creemos y luego vemos. Ese es el mundo de lo invisible, el mundo de lo espiritual, el mundo de lo que es intangible. Ahí está. Necesitamos creer básicamente para luego ver. El mundo de la sociedad donde tú y yo vivimos, el mundo material, ¿verdad? El mundo físico, ese mundo tangible, hermanos y hermanas, es el mundo científico. Ese mundo vive bajo el método científico y el método científico vive de que primero tengo que ver para luego creer. Ese es el mundo científico y así se mueve. Nosotros los seres humanos cargamos esos dos parámetros para entender las cosas de la vida y a veces los confundimos porque en uno se exige primero ver y en el otro primero creer y en el otro pues segundo lugar creer y en el otro en el segundo lugar ver. Y eso como que se interactúa, se mezcla, hermanos y hermanas, en nosotros. El peligro de esto es que comenzamos a pedirle pruebas a Dios. Nos empezamos a relacionar en Dios en términos de lo que queremos en la oración. Hermanos y hermanas, hasta podemos caer en un chantaje, ¿no? En una extorsión con nuestro Señor Dios del cielo, a nivel de que, pues, de estar pidiendo pruebas, evidencias, hermanos y hermanas, revelaciones, manifestaciones condicionales, sin la cual yo no voy a creer. De hecho, ese fue el método que utilizó Tomás durante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció a la comunidad del resto de los apóstoles y él no estaba, ¿no? Si no veo, no creo. Esa fue la posición de Tomás, hermanos y hermanas. Y sabemos que cuando se cae en esa posición, lo que le dice nuestro Señor Jesucristo es: pon tu dedo aquí, toca y deja de negar. Porque al fin y al cabo, hermanos y hermanas, el que pide pruebas está en negación, está negando las cosas. El que pide evidencia, ¿verdad? Está como que negando las cosas de Dios. Al fin y al cabo, el que quiere ver antes de creer, está negando las cosas de Dios. Ese es el peligro. De eso vamos a hablar hoy, hermanos y hermanas. Idea fuerza, que nos va a guiar en este interesante tema que es productivo para nuestra vida espiritual. Tengamos ojos para ver y buscar a Dios más allá de los milagros también, hermanos y hermanas. Ojos para ver, para buscar a Dios, su presencia real, más allá de los milagros también. Las señales, hermanos y hermanas, y los milagros que esta gente de la generación de Cristo del primer siglo le pide
no suscitan la fe, hermanos y hermanas. Eso es lo que pasa. Y esa forma de pedir lo que están haciendo no es sana, hermanos y hermanas. De hecho, la forma en que le piden los signos y las señales a nuestro Señor Jesucristo para que revele de que verdaderamente es el enviado de Dios, lo que genera es curiosidad, más que fe, hermanos y hermanas. Y eso no es lo que Jesús tiene pensado para nosotros con sus milagros. Para nosotros, hermanos y hermanas, para ti, para mí, pedir, para nosotros querer, para nosotros recibir los milagros de Cristo, hay que estar libres, hermanos y hermanas, de ciertas dimensiones humanas donde a veces nos metemos, incluso en la oración y en los milagros y en las cosas de Dios divinas que se manifiestan aquí, sobrenaturales, hermanos y hermanas, libres de las dimensiones de que pues del show y hasta del propio espectáculo. El maligno, hermanos y hermanas, le pidió a Jesús, recordarás tú, que le hiciera un milagro también allá cuando estaba siendo tentado por el maligno en el desierto. Transforma estas piedras en pan. Eso está en Mateo 4:3. Un show, ¿no? Si es verdad, eres el Hijo de Dios, ahí está el reto. Yo lo pongo en duda, dice el maligno. Y tú dices que lo eres. Pues yo lo dudo, pruébamelo. Ahí está, hermanos y hermanas. Si en verdad eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Mateo 4:3. Este es el peligro, hermanos y hermanas. Se cae en la tentación cuando se exigen pruebas, cuando se exigen signos, hermanos y hermanas, se cae en el reto, retar a Dios, poner en prueba a Dios. Entramos hasta, hermanos y hermanas, en un trueque. Tú no has visto lo que hace la gente. Ese es el intercambio. Si tú me das, yo te doy. Si me sanas, yo me entrego esto. ¿Ah? O a veces lo ponemos como condición. Si tú me ayudas, entonces yo voy a la iglesia. Si mi mamá sana, entonces yo corrijo mi vida. Peligroso todo esto, hermanos y hermanas. Esos son pecados, todo lo que estamos mencionando. Por lo tanto, hermanos y hermanas, las acciones de Jesús, sus milagros, los de Cristo, requieren, hermanos y hermanas, estar libres de todo eso. Todo eso que hemos dicho, tú te tienes que liberar de todo eso. Ya que ese tipo de actitud es lo que está señalando Jesucristo hoy, hermanos y hermanas, nos aleja sobre todo del plan que Dios tiene para todos nosotros. Porque Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan? El plan de salvación. Y nos aleja de la salvación que Dios nos tiene preparado a todos nosotros. Esa es la postura, hermanos y hermanas, de la gente mala de esta generación. Así dice el versículo 29 de hoy. Aumentaba la multitud de la gente, se estaba llenando aquello, llegaba y Jesús empezó a decir, la gente de este tiempo es gente mala. Seríamos malos, hermanos y hermanas, si la gente del tiempo de Cristo, del primer siglo, cuando estuvieron con Cristo y pidieron esos signos y pidieron esas señales como prueba para ellos poder creer, ver para creer, y Cristo los cataloga de gente mala. ¿Tú te crees que en el siglo XXI no seremos una generación mala también si estamos pidiéndole milagros a Cristo, señales a Cristo, condicionando mi entrega, mi sacrificio a cambio de que si tú me das, yo te doy, si tú eres bueno, yo soy bueno, de lo contrario, si tú no me das, yo no te doy? Oye, hermanos, ¿no son esas cosas de generaciones malas? Otras versiones dicen de generaciones malvadas, ¿no? Otras interpretaciones dicen de generación perversa, hermanos y hermanas. Es de gente mala trabajar así con Dios, relacionarse así con Dios, de gente malvada y perversa. Las acciones de Jesús, hermanos y hermanas, esos signos, esas señales, esos milagros, hermanos y hermanas, no son entendidos y no son recibidos en aquellos que se cierran a Dios. La generación mala y perversa se cierra a Dios, pone barreras, hermanos y hermanas, y no permiten que Dios obre en sus vidas con amor. Ahí está el fallo. Ahí está el fallo. Cuando yo tomo esa posición malvada, perversa, de gente mala, de pruébamelo para yo creer, manifiéstate para yo saber que tú existes. Hermanos y hermanas, lo que estamos haciendo es pues terrible, ¿no? No estamos permitiendo a Dios que obre en nuestras vidas, hermanos y hermanas. No estamos permitiendo que Dios obre y manifieste su gran amor que nos tiene, porque nos cerramos. Todos, hermanos y hermanas, hoy debemos de entender que los milagros, los signos, las señales de Jesús no pueden ser contrarios
a la fraternidad. Y escucha eso bien, al respeto, al perdón, al amor, hermanos y hermanas, mutuo, etc. Los milagros de Cristo no se pueden poner solo como grandes señales y grandes portentos y grandes signos, hermanos y hermanas. Yo no sé si me estás entendiendo. Son milagros también y debo de pedirle a Dios también como, hermanos y hermanas, obra de su presencia, que haya fraternidad en mi familia, que haya un respeto entre esposo y esposa, que haya un perdón entre los hermanos y los hijos, que el amor se note en los que son amados y en los que aman, hermanos y hermanas. Ahí hay milagros también. Ahí ocurre la presencia de Dios. Y hay quien quiere, hermanos y hermanas, ver a Cristo como si fuera un gran mago. ¿Tú te acuerdas de Houdini, el gran mago aquel que se encerraba en una caja toda llena de candados y cadenas, lo sumergían en el fondo del agua y escapaba, hermanos y hermanas? Pues la gente quisiera que los signos y los milagros de Cristo con las señales de lo alto, pues hermanos y hermanas, sean como los de Houdini. O tal vez, ¿verdad? Houdini es bastante viejito ya, pero hoy en día se habla de David Copperfield. Pues tal vez como David Copperfield, que es capaz de mover edificios con su ilusión, hermanos y hermanas, de un lado hacia el otro. Algunos quisieran que eso es lo que yo quiero ver, para entonces yo creer en nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que quiere ver que Cristo, hermanos y hermanas, transforma el agua en vino. Ay, entonces yo creo. Hoy día, hermanos y hermanas, algunos quisieran ver cómo Jesucristo condenó, maldijo y secó la higuera por el camino y se quemó y se secó. Ay, yo quiero que eso ocurra para creer en Dios. Hoy día, en el siglo XXI, hay gente que quisiera ver a Cristo, pues, hermanos y hermanas, haciendo obras hoy en día de caminar sobre las aguas para entonces creer. Ese tipo de gran evento sobrenatural, hermanos y hermanas. Y hay quien, hermanos y hermanas, también va a estar buscando, sino que multiplique la comida, que multiplique los panes, que dé abasto para todo, sin tener que ir al colmado a comprar, sin tener que sembrar y cosechar. Nos metemos en unos líos bien grandes, hermanos y hermanas, cuando retamos a Dios, cuando practicamos la extorsión, hermanos y hermanas, con nuestro Padre Dios del cielo. Pregunta, hermanos y hermanas, para nuestra reflexión: ¿qué signos, qué señales y qué milagros de Cristo harían mejor el mundo en que tú y yo vivimos? ¿Qué signos, qué señales y qué milagros de Cristo harían mejor tu propia vida, hermanos y hermanas? Tu vida de padre, tu vida de madre, tu vida de esposo, tu vida de esposa, tu vida de matrimonio, tu vida de familia, tu vida de feligres, tu vida en tu vocación cristiana. ¿Qué milagros de Cristo lo harían mejor, hermanos y hermanas? Hoy la palabra de Dios junto a Cristo nos advierte, hermanos y hermanas, que tenemos que tener cuidado y saber desde qué punto, hermanos y hermanas, se origina mi petición de un signo a Dios. Cuando pido milagros, hermanos y hermanas, cuando pido señales por parte de Dios, ten cuidado cuál es la base, de dónde se origina, de dónde lo estás sacando, el propósito que tiene, la intención que estás buscando. Tienes que tener eso muy en cuenta, hermanos y hermanas, porque algunos, al solicitar milagros, lo que buscan es verificar si Jesús es realmente el enviado de Dios, según ellos se lo imaginan. Y eso es lo que ve Dios. Eso es lo que vio Cristo aquí. Y por eso lo llamo generación mala, perversa, maligna. Porque lo que están buscando es saber si este Cristo que hace los milagros es el que yo creo, no el que Dios envió, el que yo creo. A ver si es el que yo entiendo que Dios ha enviado. Un grave peligro se corrió esta gente con eso, hermanos y hermanas. Y no podemos decir que fueron todos los judíos, fue la gente que estaba en aquel momento cerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso vamos a tener que ponerlo también en examen de conciencia, hermanos y hermanas. Porque algunos a veces queremos verificar, porque eso es parte de la negación, eso es parte de pedir prueba, pedir evidencia. Queremos verificar si Jesús es el enviado de Dios según nosotros lo imaginamos. Quieren que Jesús, hermanos y hermanas, a veces con este tipo de postura, con las señales de lo alto y grandes portentos y cosas sobrenaturales, lo que quieren hacer es, hermanos y hermanas, que Jesucristo se someta a sus criterios, a los criterios humanos, y cierran las puertas de la conversión
Y Jesús no complace, hermanos y hermanas, ese tipo de pedido cuando la gente hace eso y se cierra a la conversión y al arrepentimiento. Jesucristo no responde a ese tipo de súplica de pruébamelo, si en verdad existe, te doy esto por lo otro, ¿verdad? No, no la responde, no se somete a eso. Nuestro Señor no se puede manipular, hermanos y hermanas. Cuando Jesucristo aquí habla con dos ejemplos, el de Jonás y el de la reina del sur, hermanos y hermanas, mira lo que dice el versículo 30. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, Jonás fue la señal. De igual manera, el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Y aquí hay una clara referencia porque Jonás estuvo en el vientre del cetáceo por 3 días y luego lo vomitó en las costas de Nínive. Y Cristo está haciendo una alusión bien cercana a lo que él va a sufrir. Estará, hermanos y hermanas, pues va a morir y estará encerrado en el vientre de la tierra, hermanos y hermanos, y luego será como vomitado, ¿verdad? Porque va a resucitar. Entonces, hay una comparación ahí, una símil, hermanos y hermanas, que Jesucristo quiere que se entre a ir pensando ya. Eso tú lo ves en Jonás, en el capítulo 1, versículo 17 en adelante. O te puedes leer a Jonás completo, son solamente 4 capítulos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la única señal divina que se le concedió a los ninivitas en aquel tiempo, hermanos y hermanas, que eran pecadores, fue la venida de Jonás, que los invitaba a que hicieran penitencia. Pero la generación de Jesús, hermanos y hermanas, se creían los buenos. Por eso son perversos. Por eso esa generación es perversa, porque tras de que piden señales, se creían los buenos y creían, hermanos y hermanas, de que no necesitaban arrepentirse, no caían en cuenta de que tenían que arrepentirse, porque siguen en estado de negación. ¿Será eso también un signo de nosotros en el siglo XXI, hermanos y hermanas? O sea, la necesidad de unas personas que ven, que se sienten, somos los buenos, no caemos en la cuenta de que era hora de arrepentirnos, sino de pedir milagros y pedir señales. Todo lo que hay detrás de todo eso, hermanos y hermanas. Los ninivitas, hermanos y hermanas, recibieron a Jonás, dice el libro de Jonás. Los ninivitas escucharon, llevaron a su corazón, entendieron las palabras de Jonás. Los ninivitas, hermanos y hermanas, se arrepintieron, practicaron la penitencia por sus pecados, hermanos y hermanas. Esta generación de Cristo, ¿qué es lo que está diciendo? No lo está haciendo. Esta generación de Cristo, la mala y la perversa, ni tan siquiera con Jesús lo está haciendo. Mira lo que dice el verso 31, porque Jesucristo también habla de la reina del sur. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón, hermanos y hermanas. La reina del mediodía está en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Le llaman la reina del sur, hermanos y hermanas. Le llaman la reina del mediodía. Le llaman la reina de Saba. Ella era reina, hermanos y hermanas, del sur de Arabia. Ella era la reina del sur. Y esta mujer hace un tronco de viaje, hermanos y hermanas, porque había escuchado la fama de Salomón. Y de Salomón lo que se decía era que cuando Dios lo designó y ungió como rey, su oración a Dios fue la que tú y yo conocemos. Dame sabiduría para poder manejar lo que me estás poniendo en mis manos. Eso es todo lo que yo pido. Para saber gobernar a tu pueblo, para saber servirte a ti. Pidió sabiduría. Pero a la misma vez el libro de los Reyes nos dice que al pedir sabiduría, y lo vimos aquí en la parábola del joven rico, hermanos y hermanas, estaba allí algo muy importante. A la vez que pide sabiduría, le vienen los dones materiales, la providencia de parte de Dios, le viene la abundancia, hermanos y hermanas,
le viene la prosperidad, pero con la sabiduría divina se puede dar porque se sabe manejar. Y había crecido su reino. Es más, cuando la mujer llega, la reina del sur, la reina del mediodía, la reina de Sabá, la reina, hermanos y hermanas, del sur de Arabia, y llegó donde Salomón dice: lo que me han dicho a mí de ti, que yo venía impresionada por el camino y quería ver, se queda corto. Lo que yo he visto sobrepasa todo lo que se dice por ahí. Yo me he quedado boba con lo que estoy viendo. O sea, la mujer, hermanos y hermanas, le llega un tipo de conversión al ver que era cierto que Dios da sabiduría y hay prosperidad para aquel que cree. Eso es lo que pasa con estos señalamientos, ¿no? Aquí hay más que Jonás. Aquí hay más que Salomón, hermanos y hermanas. O sea, con Cristo, ¿qué más señal, hermanos y hermanas, que el bello nacimiento que celebramos en diciembre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú no crees que eso es una señal, un milagro enorme? ¿Una señal de Dios? ¿Qué más señal, hermanos y hermanas, que la muerte de Cristo el Viernes Santo por todos nosotros y por perdonar nuestros pecados? ¿Qué más señal? Hermanos y hermanas, ¿qué más señal que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que destruye la muerte a favor nuestro y resucita primero de todo para que luego nosotros le sigamos en el camino de la resurrección venciendo la muerte? ¿Qué más señal queremos nosotros? Y eso son cositas pocas que he dicho de las más grandes. Pero ¿qué más señal? ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, esta palabra de Dios? Acusaciones de los ninivitas y de la reina del sur son los versículos 31 y 32 que no podemos dejar de pasar por alto. En esa símil del levantarse, se levantan en señal de ¿qué? De acusación por una generación malvada que no ha creído en Cristo. Y sin embargo, los ninivitas creyeron que Jonás venía de parte de Dios y se convirtieron. Y la reina de Sabá, hermanos y hermanas, del mediodía, pues quedó convencida de que verdaderamente Salomón tenía el poder de Dios, hermanos y hermanas. Y por lo tanto ellos se van a levantar en acusación, dice la palabra. Jesús, hermanos y hermanas, con Jonás y con la reina del sur, toma la imagen del juicio en que cada uno se excusa demostrando que los demás se han comportado peores que ellos. O sea que Jonás, acuérdate que Jonás se escondía para no predicar la palabra de Dios y le huía a Dios, ¿no? Y entonces, pues los ninivitas se van a levantar, dice Cristo, y dirán: esta gente de esa generación son peor que nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. La reina del sur se va a levantar y va a decir: esta gente, Dios, son peor que nosotros, que yo. Ten piedad de mí porque estos son terribles. Ese es el señalamiento que está haciendo ahí Jesucristo, hermanos y hermanas. Se levantarán como acusadores, dice el texto. O sea, un acusador es un testigo de cargo, porque saben lo que están haciendo. Jesús se quería, hermanos y hermanas, Jesús se queja siempre de los que exigen señales para creer. Así lo dice Juan 4:48. Siempre esta queja está en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el texto: Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Juan 4:48, hermanos y hermanas, no lo olviden. Si ustedes no ven señales, entonces no creen. Para Jesús, hermanos y hermanas, la señal que Dios da, así como para la respuesta, hermanos y hermanas, a milagros, ¿no? Particulares, a peticiones que hacemos nosotros, debe ser acogida como el don, hermanos y hermanas, de una persona que se revela libremente. Hay una revelación que es libre por parte de Jesucristo nuestro Señor, y eso, hermanos y hermanas, también está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24, aunque yo creo que debemos de empezar desde el 23b. Cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan
y recibirán, así conocerán el gozo completo. ¿Ves lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas? Y si has entendido, para Jesús la señal que Dios da, así como la respuesta a mi petición y a tu petición, deben ser siempre acogidas como el don de una persona, hermanos y hermanas, que se revela libremente. Jesucristo, no por exigencias, no por retos, no por manipulaciones, no por intercambio o trueque, te doy esto a cambio de lo otro. O sea, tú no puedes gobernar a Jesucristo en una actitud de dame y entonces yo te daré esto a cambio. Es libertad. Tú no puedes esclavizar a Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos y hermanas, Jesús desconfía de los que andan tras milagros solamente. Eso también se interpreta en Juan 4:48. En el mundo, hermanos y hermanas, hay señales de catástrofes y también hay señales y signos de bendiciones, ¿sí o no? Y también lo hay en nuestras vidas, ¿no? Y también, hermanos y hermanas, con Jesucristo el Señor aprendemos de que hay señales de un nuevo comienzo, de una nueva era en nosotros cuando creemos en las cosas de Dios por la fe, sin haber visto. Hermanos y hermanas, eso fue lo que Jesucristo hizo, hermanos y hermanas, inaugurar un nuevo tiempo. Una inauguración, hermanos y hermanas, perfecta para nosotros, que trae, hermanos y hermanas, milagros, pero también trae la novedad de Cristo con sus grandes señales, signos, portentos, hermanos y hermanas, el despertar que se observa en el pueblo, en la comunidad, en los matrimonios, en la familia, por el efecto, hermanos y hermanas, de la predicación de la palabra de Jesús. También ahí hay milagros, señales, gente transformada, cambiada por la palabra de Dios. Aunque la tierra no se mueva, aunque los cielos no se abran, aunque la gente no tiemble, hermanos y hermanas, ahí hay milagros también de parte de Dios, de parte de Jesús. Hay que tener ojos, hermanos y hermanas, para ver a Dios más allá de los milagros. Amén y amén. Vamos a orar a nuestro Padre Dios del cielo, hermanos y hermanas, luego de este banquete con la palabra de Dios en términos de la fe. Señor, esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio, reflexión y meditación de la palabra de Dios. Hoy todo lo que vayas a hacer junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, te va a ir excelente y bonito, pero sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios.